Sí, vamos a darle la bienvenida al secretario ejecutivo de la CNE, por supuesto también a Juan Muchas Ignacio del gracias. Ministerio de Energía. Tiene la Sí, palabra. por favor. Sí, por supuesto. Diputado Juan Luis Castro. Norma, abordar los puntos en los cuales uno tiene dudas y clarificar por si hay conflicto de interés o no, pero quiero preguntarle al secretario ejecutivo, con su intermedio, presidenta. Entiendo que usted trabajó en Endesa, en tiempos anteriores, de ocupar este cargo. Entonces quiero consultarle si respecto a este proyecto del campesino usted tuvo vinculación en la competencia con ellos en su momento, y si tiene o no algún conflicto de interés respecto de este tema. Perdone que no quiero, no es por lo personal, pero es por clarificación, de acuerdo a los antecedentes que yo tengo respecto de su historia profesional y para efecto de la transparencia y claridad también del rol de la autoridad en esta comisión. Me gustaría que pudiera eso declararlo y precisarlo delante de la comisión. Gracias. Muy bien. No sé, Juan Ignacio, ¿usted iba a referirse al punto ya de lleno a entrar con el proyecto en campesino? Entendía que era como puntos varios, ¿no? No, está bien, pero es que Ya, sobre el ya, punto, sobre para, ese para punto. poder responderle. Ok, perfecto. Es que entendiendo y voy al punto que nos pide el diputado Castro, yo creo que la pregunta que le plantea el secretario ejecutivo va en relación porque acá el campesino se crea a partir de una licitación en particular. Entonces, es más allá de saber si compito o no con ellos, sino que yo creo que la pregunta apunta al proceso de licitación que da origen al tema. Más allá en particular de la empresa o la sociedad o la que sustente la creación de esta generadora. Yo creo que es mejor que se refiera en particular a eso, o general, mejor dicho, para que no se entienda una pregunta distinta. Gracias, presidente. Ya, entonces, siguiendo el orden, para poder terminar puntos varios, Juan Ignacio, Sí. le doy la palabra para ya darle la palabra al secretario Gracias, ejecutivo. presidenta. No, simplemente recordarle a la comisión que el ministerio había tomado un compromiso hace más o menos de orden de casi 60 días atrás de realizar algunas gestiones respecto al suministro eléctrico en la isla Mocha. Efectivamente, ya se evacuó el primer informe técnico que se dio de las visitas técnicas que se hicieron a la isla. Nosotros estaríamos en condición, cuando ustedes lo dispusieran, de poder venir a rendirles cuenta de cuáles han sido las gestiones, cuáles han sido los resultados y en qué está el proceso para normalizar el suministro en el sistema aislado de Isla Mocha. Ujú. Así que también a total disposición para cuando ustedes así lo dispongan e informarles que eso está, digamos, en los plazos cumplidos como se acordó. Perfecto. Sí, sí, porque él lo había solicitado. De hecho, pidió que vinieran algunos representantes de la... Sí. Sí, y aparte nos invitaron a Isla Mocha y yo me acuerdo que íbamos a ir. Bueno, entiendo que la ministra de Energía nos mandó una excusa. Ella no está en Chile. No, ella está en Chile. Lo que pasa, presidenta, si me permite, ayer se realizó el lanzamiento en San Juan de la Costa del mapa de vulnerabilidad energética y del programa Ruta de la Luz. ¿Ya? El Ministerio durante el último año ha estado haciendo un levantamiento en todo Chile de viviendas que no tienen acceso a suministro eléctrico o que lo tienen de manera parcial. Estamos hablando de una cantidad muy importante de personas y ayer la ministra hizo el lanzamiento con el presidente en San Juan de la Costa. La ministra también hoy día tenía actividades con el presidente, hoy día actividades con el presidente y estaría volviendo, si no en estos momentos, probablemente más tarde a Santiago. Ujú. De manera que era imposible para ella poder estar hoy día en la comisión. Ujú. Ok. También teníamos invitado al ministro de Minería, Baldo Procuriza, también nos mandó las excusas bien tarde, por eso no tuvimos capacidad de reacción para invitar a otro, en este caso teníamos la intención del vicepresidente de Codelco, ¿ya? Y don Nelson también nos mandó la excusa porque le avisamos muy encima, entonces no tenía disponibilidad.
tenía audiencias con peruanos, creo. Entonces, yo le doy la bienvenida al secretario ejecutivo, le ofrezco inmediatamente la palabra y luego hacemos la ronda de preguntas como normalmente lo hacemos por parte de los diputados. Tiene la palabra. Micrófono. Sí, ahí. Sí, primero me voy a referir a la pregunta del diputado. Efectivamente, yo trabajé en Endesa hasta enero del año 2015. Digo Endesa porque Endesa era la empresa generadora, no es empresa distribuidora. Y tampoco era Enel, porque no había tomado el control todavía la empresa italiana Enel, o estaba en proceso de tomarlo. Nunca he tenido ninguna relación con el campesino, en absoluto, digamos, ni tampoco con las distribuidoras en general que tienen los contratos con el campesino. En esas fechas ocurrió efectivamente, yo era el vicepresidente de gestión de energía para Latinoamérica, y en esas fechas, hacia fines de diciembre del 14, ocurrió la licitación, en la que Endesa en particular no adjudicó ninguna energía. Un mes después yo dejé la compañía y me dediqué a labores de asesoría. Cuando los contratos de Enel Distribución y las otras distribuidoras se firmaron con el campesino, yo ya no estaba en la compañía, digamos. Por lo tanto tampoco tuve nada que ver con ello. Y en las labores de asesoría jamás nunca asesoré ni al campesino, ni a Enel, ni a las distribuidoras, ni a Endesa o lo que quedaba de ella, así que no tuve nunca relación con el tema, más que como conocedor de lo que estaba pasando en el mercado, digamos. Así que yo considero que no tengo ningún conflicto de interés en la materia. Yo traje una presentación respecto a los temas que se nos solicitó responder, relativo esencialmente a un poquito la historia de lo que ha pasado con el campesino y a las acciones que se han tomado. Otra pregunta se refería al impacto en tarifas, también traemos algo de eso, entonces voy a pasar rápidamente por ellas, son 10 láminas, y después contestamos las preguntas que los diputados estimen pertinentes. Lo primero es decir que esta licitación, como decía, si bien tiene ese nombre raro que dice licitación 2013, segundo llamado, pero en realidad esta licitación se efectuó efectivamente, como dije hace un momento, en diciembre de 2014, y ahí se produjo la adjudicación en los meses siguientes. Las empresas que adjudicaron energía son las que están ahí, y en ese orden, el campesino en particular, la central del campesino S.A., con ese nombre, adjudicó 4.000 gigawatt-hora de un total de cerca de 12.000, por lo tanto adjudicó un porcentaje importante de la energía de esa licitación, casi un tercio de la energía de esa licitación, que de por sí ya era una energía importante, fue adjudicada por el campesino a un precio del orden de los $111 por megawatt-hora. Como dice ahí, el contrato fue adjudicado a Central del Campesino S.A., con propuesta de proyecto nuevo de generación de una central de ciclo combinado de 640 megawatts, esta central destinada a funcionar con gas natural, de potencia instalada a construirse en la 8ª región, con hitos constructivos que fueron anexados al contrato de suministro eléctrico que se firmó y que establecían la fecha de puesta en servicio antes del inicio del contrato, que era enero de 2019, ¿no? Eso en lo que se refiere a esa parte de la licitación. La licitación esta, segundo llamado, efectuado en diciembre de 2014, fue el último proceso a cargo de las empresas distribuidoras y fue previo a la ley de licitaciones, que fue promulgada pocos días después, ¿no? En diciembre de 2015, la ley número 20.805. Sin embargo, las bases de la licitación sí fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Energía de la época. La resolución exenta CNE número 432, de fecha 12 de septiembre del 14. En esa resolución se fundamentaron las bases de la licitación, con una última modificación aprobada en la resolución número 533 del 29 de octubre del 14. La fecha de adjudicación, como digo, fue diciembre del 14 y las características, las que mencionábamos, se licitó un bloque de 13.000 gigawatt-hora, como digo, un porcentaje importante, casi un tercio del consumo regulado total, digamos, o sea, no era una licitación menor. Un contrato a 15 años y la energía adjudicada se suministra a todas las empresas distribuidoras que en ese momento eran del sistema interconectado central. Era un total de 23 empresas distribuidoras. Yo no puse ahí los porcentajes, pero esencialmente se descomponía en las dos principales empresas distribuidoras de la época, Chilectra y CGE, cada una de las cuales tomaba como un 30 a 35% de este suministro, digamos. Y el resto se desagregaba en las distribuidoras más chicas, como un 10% Saesa Frontel, otro 10% Chilquinta,
y el resto a niveles de 1%, de 0,5% entre las distribuidoras más pequeñas, ¿no? Entre ellas las cooperativas eléctricas, todas las distribuidoras del sistema interconectado central de la época. Podían participar en esta licitación, estaban las bases, oferentes con generación existente o con proyectos concretos de generación futura que respaldaran la oferta con hitos claros de construcción y puesta en servicio que pasaban a formar parte del propio contrato. No estaba permitida en la licitación la participación de oferentes que no tuvieran respaldo o que más tarde consiguieran la energía proveniente de compra de ella u otras operaciones, digamos. Recordemos que en el sistema interconectado central y en el sistema hoy día, una central generadora existente puede efectivamente, con un muy bajo aporte de generación, suministrar contratos mucho más grandes. Eso es conocido un poco como una operación de trading o de comercialización, ¿no? Donde una empresa que no obstante tenga, por decir algo, 1 megawatt de generación instalada, puede suscribir contratos más grandes que eso, intermediando, obteniendo la energía del mercado spot. Sin embargo, esa operación, o sea, de suministrar el contrato solo con energía spot, no estaba permitida ni calificaba en las bases de la licitación. Entonces, el objetivo de habilitar la posibilidad de ofertar con nuevos proyectos, la licitación estaba dividida en dos, de hecho, oferentes que vienen con nuevos proyectos, oferentes que usan generación propia existente. El objetivo, digo, de habilitar la posibilidad de ofertar con nuevos proyectos y no solo hacer contratos con centrales existentes, fue contar ciertamente con la energía necesaria para abastecer el requerimiento de los consumidores regulados con un suministro bien respaldado en nuevos proyectos que aportaran más competencia y seguridad de suministro por la vía justamente de desarrollar nueva generación. Recordemos en el momento que estábamos, en esos años se hacía bastante difícil desarrollar proyectos de energía convencional, la generación de energía renovable todavía era bastante cara, lo hemos comentado en otra sesión, y por lo tanto había un incentivo importante regulatorio en que se crearan nuevos proyectos de suministro y se creara nueva generación, ¿no? Y en ese contexto, y por eso se había habilitado en las bases, esta posibilidad de que aquellos oferentes que sin tener nada en ese momento podían participar si traían un proyecto de generación que sustentara su oferta, ¿no? Las bases de la licitación, como digo, anexo 11 y el decreto número 4 del 2008, exigían al oferente presentar identificación de fuentes de generación existente y proyectada, nombre, tipo, capacidad instalada y antecedentes de los medios de generación que utilizaría para dar el suministro ofrecido, ¿no? La adjudicación debía ser respaldada por generación existente o proyectada. El proyecto campesino fue tenido a la vista por la comisión a la hora de aceptar la adjudicación, que debían hacer las distribuidoras. Recordemos que este era un proceso privado, sí, en donde las bases habían sido planteadas por la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía supervisaba lo que pasaba, pero los contratos y el acuerdo final era suscrito entre privados, que eran las distribuidoras y las centrales oferentes. Entonces, a la hora de la adjudicación se tuvo a la vista y se incluyó en la revisión como parte de los antecedentes presentados y evaluados en la revisión administrativa, según consta en el punto 9.12 de las bases de la época, ¿no?, de licitación. El propio contrato de suministro incluye la cláusula 15ª denominada proyecto de generación, en la que se describe el proyecto ofertado por el suministrador, de acuerdo a lo indicado en su oferta, específicamente en el documento 13 de su oferta administrativa. Es muy claro que el proyecto constituyó indefectiblemente una condición necesaria para la posterior adjudicación de bloques respectivos, ¿no? Como dije, pues se debía identificar los medios de respaldo que justificaran los volúmenes de suministro ofertados, puesto que se trataba de un oferente que no tenía generación existente a la fecha. La no presentación de esos medios era causal de eliminación de la licitación, como señala expresamente el punto 4.413 de las mismas fases, ¿no? No se puede pretender escindir la construcción, creemos nosotros, y operación de un nuevo proyecto de respaldo de energía respecto al suministro de energía y potencia, dado que ambos elementos tienen una existencia recíprocamente condicionada a juicio de la CNE. Y esto es lo que en parte ha provocado un poco lo que ha estado en la prensa en estos días, ¿no? Y el actuar de la CNE que vamos a revisar más adelante. Nosotros nos parece que no se puede minimizar hoy el compromiso de aportar un nuevo proyecto, 640 megawatts de nueva capacidad, la mayor central en su tipo en Chile a la época, como si hubiera sido una mera declaración de intenciones que fácilmente se permuta unilateralmente por central existente ante la licitación o trading de energía con terceros. Ellos no consideran el interés de los clientes ni la coherencia de la licitación para el aporte de nueva energía. Nosotros tenemos claro, lo hemos visto en la prensa, hemos tenido algunas reuniones, sabemos que
La empresa El Campesino sostiene una posición distinta respecto a esto. Ellos creen que sí se podía hacer lo que ellos proponen hacer, es decir, suministrar el contrato sin construir este proyecto ni ningún otro, o no un proyecto equivalente, ¿no? Y ellos creen, o dicen creer, que lo pueden hacer, porque su obligación principal es suministrar la energía y no construir el proyecto. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces aquí viene un poquito la historia de lo que ha ocurrido, ¿no? Un poco la historia de la tramitación del proyecto por parte del campesino, que da origen, creemos nosotros en parte, a que la central no se haya construido. En junio de 2016, yo diría que la fecha, uno de los primeros hitos, es que vence el plazo, encontrándose el campesino en tramitación de sus permisos ambientales para su central, que efectivamente lo inició. Vence plazo para ejecutar la cláusula contractual, que también había una cláusula en el contrato, que permitía al proponente que había traído y ofrecido un nuevo proyecto, le permitía demorar la puesta en servicio y el inicio del contrato en hasta 2 años si presentaba problemas de tramitación de los permisos. Ello, no obstante ser claro, el campesino no utilizó esta facultad en ese momento, venció el plazo para ejercerla en esa fecha, lo que ya era una señal un poco compleja, puesto que estaba claro que no habiéndose iniciado la construcción de la central a esa fecha, era ya muy difícil que la central pudiera estar disponible a inicio del 2019, porque estábamos ya a mediados del 2016 y en 2 años y medio no se construye una central de este tipo, ¿no? Sin embargo, no se efectuó en ese momento, no se ejecutó esa cláusula que tenían facultad para hacerla. En agosto del 2016, la central campesina obtiene la aprobación ambiental de su proyecto Central del Campesino, pero no inicia construcción. En enero del 2017, la central, el campesino, tiene problemas en la tramitación del terminal de regasificación. Recordemos que esta es una central de ciclo combinado que requiere gas natural. El proyecto original consideraba que instalar un terminal de recepción de barcos de gas natural en Penco-Lirquén, y es esa la licencia ambiental que es revocada por la Corte Suprema por la suspensión de su consulta indígena, y no obstante que dicho terminal no forma parte del proyecto comprometido originalmente en la licitación, sino que en la central. No obstante, es cierto que el proyecto completo de la empresa era construir el terminal para recepcionar por ahí gas. En diciembre de 2017, Central del Campesino, sin haber iniciado la construcción de la central, compra a AES Gener centrales existentes, muy antiguas ciertamente, Renca, Nueva Renca, son 460 megawatts aproximadamente, diésel y gas natural, Los Vientos, una turbina diésel, y Santa Lidia, otra turbina diésel, a través de la filial generadora metropolitana SPA. Entonces, el campesino lo que hace, en lugar de iniciar la construcción o hacer la construcción de su central, y actuando unilateralmente, porque no lo consulta a nadie, compra estos activos presumiblemente para respaldar parte del contrato. En marzo del 2018, Central El Campesino acuerda un contrato de respaldo además con Enel Generación, una compra de energía a un generador existente por el total del suministro del contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. En noviembre del 2018, Central El Campesino suscribe un contrato de explotación ahora con Generadora Metropolitana, o sea, primero Generadora Metropolitana es una filial del campesino, compra estos activos que están dichos arriba, y después el campesino hace un acuerdo con ellos para que dichas centrales actúen de respaldo, ¿no? Según se informa, no obstante, el contrato tiene una condición suspensiva consistente en la aprobación de los financistas para que Generadora Metropolitana respalde los contratos adjudicados en la licitación. Es decir, se compra una filial, esa filial compra estos activos, pero la relación entre el campesino y la filial requiere ser aprobada por los financistas de esa compra, ¿no? Porque el campesino lo hace con deudas. En diciembre de 2018, el coordinador informa otorgamiento de representación, pero queda a la espera de la notificación del levantamiento de esta condición suspensiva. Nosotros entendemos que eso todavía no ha ocurrido, lo vamos a ver más adelante, por lo tanto, no es claro que en este momento, frente al Coordinador Eléctrico Nacional, estas centrales estén ejerciendo o sean del campesino, sea todavía para efectos del coordinador, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones y las comunicaciones que ha tenido la CNE en el caso? En febrero de 2018, llama aquí la atención que en los meses o en los años anteriores no ocurrió mucho en esto, no obstante que ya durante 2016, como digo, y 2017 estaba meridianamente claro
que al llegar enero del 2019 la central obviamente no iba a estar construida, porque no se había iniciado las obras. Hasta el día de hoy no se han iniciado en absoluto las obras, digamos. En febrero de 2018, la distribuidora CGE, una de las 23 distribuidoras adjudicadas, o de las principales, digamos, envió una carta a la CNE en febrero del 2018, o sea, casi un año antes de que se iniciara el contrato. Envió una carta a la CNE informando sobre la reprogramación unilateral que hacía el campesino de los hitos de la auditoría interna del contrato. Recordemos que hemos dicho que el contrato tenía unos hitos donde el campesino tenía la obligación de ir dando cuenta del avance de la obra del proyecto. Entonces CGE envió una carta a la CNE donde dice, mire, no están cumpliéndose los hitos y este señor nos informa nuevos hitos, cosa que parece hizo varias veces, ¿no? Entonces, Central del Campesino notifica en mayo del 2018, notifica a la CGE, le notifica que posee este respaldo con Enel Generación y lo asocia al contrato, también unilateralmente. En junio del 2018, CGE envía carta a la CNE solicitando pronunciamiento, nos pregunta la Comisión Nacional de Energía, respecto de si todo esto es suficiente. O sea, CGE es una distribuidora que nos dice, mire, he recibido esta información del campesino, me dice que no va a tener la central a tiempo, que corre los hitos, que ha suscrito estos otros contratos de respaldo, que se ha comprado parcialmente estas otras unidades. ¿Qué hacemos? Pregunta CGE. En octubre de 2018, la CNE envió un oficio a CGE respondiéndole y le informa que un contrato de compraventa no es un mecanismo de respaldo de suministro válido, que nosotros como CNE consideramos que no lo es, y le advertimos que cualquier modificación del contrato debe ser aprobada por ambas partes del contrato y no basta la intención unilateral del campesino. Recordemos que esto se estaba gestando simplemente como notificaciones de Central del Campesino a las distribuidoras en que le decía voy a hacer estos cambios, voy a hacer estos cambios, y las distribuidoras preguntaban, ¿no? Entonces nosotros como CNE le decimos, mire, no puede hacerse así, hay una ley, después la vamos a ver, que dice que usted primero tiene que cambiar el contrato, tiene que estar de acuerdo en esas modificaciones, y eso solicitarnos aprobación, pero no vale simplemente que el proponente unilateralmente esté cambiando las condiciones. En noviembre del 2018, Central del Campesino dice, suscribe un contrato de explotación ahora con Generadora Metropolitana, propietaria de las centrales Renca, Nueva Renca, Los Vientos y Santa Lidia. En diciembre del 18, CGE envía carta a la CNE solicitando nuevamente un pronunciamiento respecto de la solución propuesta. CGE en esa carta nos dice que no ha logrado llegar a acuerdo con el campesino, que el campesino cree que esto lo puede hacer unilateralmente. Nosotros le respondemos nuevamente en diciembre del 18, aquí ya estamos un mes antes del inicio del contrato, le enviamos el oficio 738 indicando que la solución propuesta no constituye una modificación contractual, como debe ser, que haga vinculante todas estas nuevas adiciones al contrato y que no sería una solución además alternativa ni equivalente a nuestro juicio a la oferta original. Y esto lo hacemos además en un llamado a todas las distribuidoras, porque hasta aquí solo CGE había manifestado todas estas inquietudes, no obstante que, como hemos dicho, el contrato está suscrito con todas las distribuidoras del SIC, por lo tanto nos pareció oportuno hacer notar a las otras distribuidoras también, si es que estaban recibiendo notificaciones parecidas, que este es un tema a tener en consideración. En marzo de 2019, ya ha iniciado el contrato, hace pocos meses, y frente a nuestro requerimiento que tenía que haber una propuesta contractual de modificación de contrato, el campesino, CGE, Chilquinta, Saesa y Enel Distribución principalmente, envían una carta a la CNE adjuntando propuesta de modificación. Ahora sí, es una propuesta de modificación, no una información unilateral del campesino. Es una propuesta de modificación que nosotros entendemos ellos concuerdan y solicitan la aprobación de la CNE de esa propuesta de modificación. La propuesta de modificación del contrato incorpora centrales existentes, las mismas que nos habían dicho de Generadora Metropolitana, y por primera vez suma un nuevo proyecto, Sol del Loa de 300 megawatts, con una fecha puesta en servicio hacia 2022-2023 y sin hitos concretos de construcción. Nosotros en abril del 2019, hace cosa de un mes, frente a esta propuesta, le enviamos el oficio 236, en el que solicitamos la entrega de mayores antecedentes, reiterando el llamado a que todas las distribuidoras signatarias del contrato ejercieran acciones, porque si vamos a estar frente a una modificación contractual, debe ser abordada por todas las distribuidoras. Esencialmente, lo que le pedimos fue aclarar el levantamiento o no de las condiciones de los bancos, para saber si efectivamente podían ejercer este respaldo desde Generadora Metropolitana.
o el contrato seguía siendo solo respaldado por 1 megawatt que entendemos que tenía el campesino, de una central pequeña Pichilonco. Que aclararan también el respaldo de combustibles que iban a tener todas estas centrales que se pretendían agregar al contrato, esta Nueva Renca, Los Vientos, etcétera, cuál era su respaldo de combustible, los hitos constructivos de Central del Campesino y de Sol del Loa, si es que había algunos nuevos hitos y cuáles eran efectivamente, y sobre todo una cosa que nosotros consideramos muy importante, aclarar qué resguardos se iban a poner si no se cumplían nuevamente los hitos de estos nuevos proyectos prometidos. O sea, si el contrato iba a tomar algún resguardo diciendo, mire, hay una propuesta de cambiar el contrato, el proyecto original por estos otros proyectos, pero ¿y qué pasaba si esos proyectos de nuevo no se cumplían? En mayo del 2019, además, justamente en base a los análisis jurídicos que nosotros teníamos, la CNE, y además que nos había presentado la respuesta a esta solicitud antecedente, nosotros le oficiamos, la CNE ofició el oficio número 333, reiterando la solicitud de que llegaran estos antecedentes, e indicamos que, a nuestro juicio, persistía un incumplimiento del contrato original, por lo que solicitábamos a la distribuidora activar los mecanismos de arbitraje establecidos en el propio contrato. Nos parecía lógico que si había aquí una discusión mayor acerca del cumplimiento o incumplimiento del contrato, lo mejor era que esto lo resolvieran nadie mejor que el propio contrato de suministro, que tiene una cláusula de arbitraje a tal efecto. En mayo de 2019, la empresa distribuidora nos dan traslado, esto fue hace poquito, fue apenas hace una semana, la empresa distribuidora nos dan traslado de una carta recibida desde el campesino que daría respuesta al requerimiento del oficio 333 respecto a antecedentes de la propuesta. Nosotros la estamos analizando, sin embargo, algo podemos señalar de ella. Entonces, para resumir, tenemos puesta en este momento en la mesa una propuesta presentada por el campesino y las distribuidoras, que en esencia dice que mientras la central del campesino no entre en operación, incorporaría al contrato, como dijimos, estas nuevas centrales, Renca, Nueva Renca, Los Vientos, Santa Lidia, de propiedad de su filial generadora metropolitana. La central Renca de 100 megawatts es una central diésel con restricción ambiental para operar en Santiago. La central Nueva Renca es una central de 379 megawatts, un ciclo combinado a gas, ubicado también en Santiago, que requiere suministro de gas, ya sea de Argentina o desde el terminal de regasificación de Quintero. La central de Los Vientos y Santa Lidia son turbinas generadoras de alto costo de operación y bajo despacho con consumo diésel. El contrato incorpora como medio de respaldo un nuevo proyecto, como decíamos, de generación fotovoltaico, Sol del Loa, 110 megawatts primera etapa y 190 adicionales, suma 300. Y se aporta en la carta de hace pocos días, se aporta así estimación de subitos constructivos que lo llevarían a ponerse en servicio hacia 2022-2023. No se aporta la cláusula con los resguardos si los proyectos prometidos nuevamente no se cumplen. No se aporta el levantamiento de condición suspensiva de los bancos acreedores, no sabemos realmente qué ha pasado con eso. Y no se aporta información de detalle del contrato de generadora metropolitana, ni contratos de esta para disponer de combustibles, ni contrapartes de esos contratos. Respecto al impacto en precios, recordemos el precio nudo promedio, que lo estuvimos discutiendo hace algún tiempo en esta misma sala, el PNP, es el precio de generación traspasable a los clientes regulados, consistente en el promedio de los precios vigentes de los contratos de suministro de las distribuidoras. Uno de los contratos vigentes corresponde al campesino, según lo hemos explicado, es calculado por la CNE cada 6 meses, enero y junio, y ciertamente en enero del 2019 ingresó por primera vez este contrato del campesino. El contrato del campesino traído con indexación ha bajado un poco su precio desde la oferta original de 111, esencialmente ha bajado su precio por efecto de los cambios en los precios del gas natural en el mundo. Y en lugar de 111 hoy día representa un precio de 99,8 dólares por megawatt hora. El total de los contratos del PNP tiene un peso de 95,5, por lo tanto un poquito más barato, lo que significa efectivamente que si uno saca el campesino, lo retirara de ahí, el promedio bajaría un poco, que el 0,6% que hemos indicado aproximadamente, en este momento muy poco, que hemos indicado en la prensa nosotros en algún momento. Si bien el contrato entre el campesino S.A. y las empresas distribuidoras presenta la situación antes descrita, con todo este problema, es un contrato que sí está vigente entre dos contrapartes privadas y que se está ejecutando, y por tanto, por ley, nosotros no tenemos atribuciones para excluirlo del cálculo del PNP, hasta que alguna de las partes nos diga lo contrario.
y por eso justamente que le oficiamos a las partes que solucionaran el problema por la vía del arbitraje. Contrato del campesino, la licitante, como decíamos, la distribuidora, 23 distribuidoras, aquí está el impacto hacia adelante, ¿no? La cantidad son 2.000 gigas el año 19, sube al doble el año 2020, por lo tanto se incrementa su impacto, y dura hasta 2033, el precio ofertado, como dijimos, 111 casi, reajustado hoy día da un poco menos, 99.8. El suministro llega a 6 millones de clientes regulados aproximadamente, o sea, el impacto es sobre 6 millones de clientes regulados en el SIC. Y aquí está lo que estimamos nosotros, igual es una estimación porque depende de algunos otros factores, siempre andan los temas de dólar y otros temas involucrados, pero estimamos nosotros que el impacto del contrato del campesino en el precio PNP, si bien en estos primeros años es muy bajo, porque se parecen mucho, pero en la medida que van saliendo contratos caros empieza a pesar más, por lo tanto sube a 0,9% el 21, a 1,3, 1,4%, ya el 24 es 3,7%, y a partir de 2025 es un efecto importante del orden del 10% en las tarifas del PNP. Y a nivel de tarifa final, recordemos que la parte de generación es solo una parte de la tarifa, a nivel de tarifa final, cuenta tipo, 0,3%, 0,5%, 0,7%, 0,8%, subiendo hasta llegar a cerca del 5%. ¿Por qué va subiendo? Porque van terminando los contratos caros anteriores y va quedando un poquito solo, o más solo este contrato, ya con los contratos más bajos. Entonces, sacar el contrato o al hacer el análisis de que no estuviera, tiene un impacto positivo mucho mayor. Por eso que el impacto va creciendo, ¿no? Y es menor al principio. ¿Cuál es el criterio definido por la CNE para aprobar modificaciones de contrato? Recordemos que aquí lo que ha ocurrido, como lo expliqué antes, es que el campesino con las distribuidoras han venido a solicitar a la CNE, de acuerdo a la ley 20.805 de enero del 2015, que la CNE apruebe una modificación, y es lo que nosotros no hemos hecho todavía, ¿no? La ley 20.805 de enero de 2015 introdujo normativa específica respecto de licitaciones reguladas, nuevo artículo 134, que establece que toda modificación del contrato debe ser aprobada por la comisión, resguardando la defensa de los intereses de los clientes, el cumplimiento de lo señalado en las bases y manteniendo la equivalencia a las condiciones adjudicadas de la licitación que dio origen a este contrato. Si bien no existía un criterio formal, nosotros consideramos que en caso de problemas justificados en el desarrollo de un proyecto adjudicado, este proyecto puede sustituirse, pero solo debe reemplazarse por otros proyectos nuevos de generación que proporcionen un sustento equivalente al original y que no se deteriore las condiciones del contrato durante toda la vigencia. El criterio que hemos usado en algunos otros casos menores, porque este es un contrato muy grande, pero había otros casos menores, y ha habido proyectos en construcción que han dicho, mire, he tenido este problema, este otro problema, pero en lugar de hacer este proyecto voy a hacer este otro proyecto. Y ahí hemos verificado que haya una equivalencia, y si ambos proyectos son equivalentes, como el sentido era que se aportara nueva energía, hemos aprobado esas sustituciones. Ha habido casos, otros casos varios en que se ha hecho así. Actualmente la CNE considera que la coherencia de los principios que han guiado los procesos licitatorios, en resguardo del interés de los clientes y el desarrollo de nueva generación prometida en esas licitaciones, exige que si un proyecto no puede desarrollarse, sea permutado por otro equivalente y no por operaciones de compra de energía o compra de centrales que ya eran existentes al momento de la licitación. Nos preocupa en especial el caso de todos los otros proyectos que posteriormente han sido aprobados en procesos de licitación y que evidentemente podrían tener, si uno cambiara este criterio, podrían tener ciertamente razones para decir, mire, yo tampoco quiero construir mi proyecto, sino que quiero cambiarlo por esta otra situación. A mayor ahondamiento, en las bases que nos ha tocado procesar durante el año 2019 para la licitación de suministro de fines de este año, se han incorporado mayores garantías para resguardar la seriedad de la oferta, se han incorporado multas por incumplimiento de los hitos constructivos, se ha incluido una condición de término de contrato en caso de que más de un año de atraso del proyecto de generación respecto a la fecha de inicio, y en 2019, al enfrentar un nuevo proceso de licitación, como decíamos, que es desde 2017 que no había, hemos incluido por primera vez en las bases de licitación exigencias claras para el caso de reemplazo de los proyectos prometidos y adjudicados. Y lo que hemos dicho es que no se puede reemplazar un proyecto por central existente al momento de la oferta, es decir, preservar este concepto de que si usted ofreció un proyecto nuevo, traiga un proyecto nuevo. Se exige informe favorable de un consultor autorizado que acredite además que la sustitución de un proyecto por otro nuevo
no representa un detrimento al contrato en términos de riesgo y seguridad de suministro, y se establece un pago por parte del proponente por el cambio, además de proyecto de generación, correspondiente a 50 UF por gigawatt hora de adjudicado, monto recaudado que es destinado a rebaja de los clientes respectivos. Eso es cuanto podemos contar sobre el caso campesino. Como decía, en este momento nosotros tenemos pendiente pronunciarnos sobre, ahora que llegaron recién las respuestas a la propuesta, tenemos pendiente pronunciarnos sobre esa propuesta. Entendemos que entre las cosas que el campesino nos ha mandado o ha mandado a través de la distribuidora, ellos consideran que no es pertinente la atribución de la CNE siquiera de aprobar la modificación de contrato. Así, el campesino lo ha dicho en su oficio, ha dicho que ellos consideran que la ley esta, la 20.805, es posterior a la licitación y que por lo tanto no requiere la aprobación de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias, Okay. secretario. A propósito, me mandó una solicitud por la ley de lobby justamente el proyecto campesino. Yo lo rechacé y le pedí que pudiera mandar la solicitud a través de la comisión para que ojalá pueda hacer quizá una exposición que sería súper prudente. Quizás podríamos contactarnos con ellos, a lo mejor si están disponibles. Yo no sé si ellos solo querían reunirse con la presidenta, pero creo que lo más prudente es que podamos hacerle algunas consultas a ellos, que entiendo que a través del acto de solicitar por la ley de lobby estarían disponibles en ese sentido. Ofrezco la palabra al diputado Sergio Gaona. ¿Quién más? Gracias, presidenta. Partiendo de la premisa de que lo he reiterado en otras ocasiones en esta misma comisión, de que a mí lo que más me interesa, entre menos costo haya para el consumidor, mejor. Sea eso modificaciones de contrato, ejecución o no ejecución de inversiones, en fin. La premisa fundamental es que aquí cada vez haya menos costos para los consumidores. Entonces, desde esa perspectiva, y en virtud del análisis cronológico y detallado que hace el secretario de la comisión, por su intermedio presidenta, me gustaría tener claridad de si la propuesta que está o lo que pretende el grupo que tiene el campesino versus no necesariamente lo licitado, sino el objetivo fundamental, que proporcionar esa energía desde la perspectiva de la viabilidad técnico-operacional, si eso efectivamente es posible y hay certeza de que la propuesta del campesino desde la perspectiva técnico-operacional es viable. Eso en un primer término. También en esa misma línea, si esta propuesta, cómo conversa con la viabilidad jurídico-contractual del cumplimiento del contrato con la generadora que fue presentado para la licitación para adjudicarse los bloques energéticos. Lo que a mí me preocupa acá, porque lo que plantea el campesino en la licitación es aumentar la oferta. Ahora, ¿qué es lo que hace el campesino? No construye esta inversión, lo que a mí me parece razonable. Entre menos tengamos que invertir de la perspectiva de costo social para el país. Entre menos tengamos que invertir y si podemos proporcionar esa energía con lo que tenemos, me parece bien. Por eso, ¿cuánto esto impacta en la oferta? El hecho de que satisfagan este contrato con las centrales Renca, Nueva Renca y todas estas otras que usted nombró, ¿esa oferta se le quita a alguien o necesariamente es una oferta ociosa y por lo tanto habría capacidad instalada ociosa que no se estaría utilizando y en el fondo con esta modificación que propone el campesino se podría utilizar y hay un mejor uso de los recursos país, por decirlo de alguna manera? Entonces, desde la perspectiva de la viabilidad técnico-económica de esta situación. Y me aclarara un poquito esto de que si, un poco al final usted lo mencionaba, si al final esto requiere solo acuerdo de las partes, si requiere además visto bueno del coordinador eléctrico, y si además de todo eso requiere el acuerdo de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, y en síntesis, si efectivamente lo que propone el campesino o no, ¿tiene impacto o no tiene impacto en la tarifa final? Que yo vi que usted me mencionó que había ciertos aumentos graduales en los años y todo lo demás, y se pega el último año, parece que se pega una subida rápida, una subida fuerte, porque probablemente si hay un impacto en la oferta de energía disponible para esos bloques energéticos y por lo tanto probablemente tengan que
utilizar alguna otro tipo de central, y si estas centrales que está proponiendo el campesino tienen un costo marginal mayor que la que pretendían construir. Entonces, espero que no haber sido claro para que nos pudiese ilustrar al respecto. Eso, presidente. Diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, presidenta. Una consulta que no sé. ¿Quiénes son los propietarios actuales de la central del campesino? ¿Qué grupo? En fin, entiendo que son. No, pero usted después responde de todas, que no lo sé. Me gustaría saber quién es el grupo y cuál es el respaldo, digamos. Normalmente hay grupos internacionales detrás para saber quién está. Sí. Esa es una de las cosas que no he visto ahora. A lo imposible nadie está obligado. La situación que le ocurre al campesino es una situación que es ajena absolutamente a su voluntad. ¿Es un caso fortuito? ¿Qué es lo que es, digamos? ¿Tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad? Porque eso obviamente uno puede tener una empresa, cierto, negligente, o a su juicio, lo pregunto de otra forma, ¿ha sido negligente el campesino? Digamos, ¿hay responsabilidad directa o es un hecho al que no pudo haber modificado, digamos, las circunstancias de lo que ha pasado con la no construcción? Porque entiendo que ha habido dificultades durante el proceso, o hubo dificultades durante el proceso de inicio de la construcción, o en sus distintas etapas. Lo que me da el pie para la siguiente pregunta. Por lo que yo veo, esto va a terminar en un juicio. ¿El sistema de licitación de bloque establece una modalidad especial de juicio? ¿Hay arbitraje, digamos? O sea, derechamente supongo que van a un arbitraje, digamos. Entonces, el escenario probable es ese. Por lo que usted dice, el escenario probable es que la posición de la CNE es distinta a la del campesino. Vamos a llegar a una situación de arbitraje. Y si es así, esa proyección de arbitraje, ¿cuándo va a estar la sentencia? Digamos, ¿cuándo se va a resolver en definitiva el tema? Porque claramente veo que la postura de la CNE es distinta de la de ellos, digamos, por cuestiones obvias, pero... Entonces, ¿cuál es el desenvolvimiento que debiéramos ver nosotros en el continuo del tiempo, en la continuidad del tiempo? Y cuando licita el campesino, y esto lo supongo, pero quiero que quede explícito, el campesino, ¿cierto?, ofrece una central a gas, y después el campesino está sustituyendo y ha comprado algunas centrales antiguas, como algunas incluso de esas de respaldo a diésel, y otras, la de Santiago, digamos, la que era de Chilgener años atrás, que está en medio de la ciudad de Santiago, son centrales, está comprando máquinas de hace 50 años, por decirlo en términos vulgares, y algunas muy contaminantes. De manera que cuando se licita y se tuvo en vista el ofrecimiento de una central nueva de 640 megawatts a gas, eso supongo que tenía un determinado puntaje distinto que te ofrezcan los 640 megas o la cantidad de giga de energía de otra fuente. Se ponderaba. Entiendo que había un propósito, además de que se invierte en nuevas centrales, que se invierte en nuevas centrales de determinadas características. Un poco cómo se ponderaba aquello, porque de esa manera resuelve bastante bien que no es posible sustituirla por cualquier otro tipo de central cuando te falló la central que ofreciste a gas. En buenas cuentas están cambiando una central a gas por otras de otra calidad. Eso, digamos, y había una última consulta, me parece. La hipótesis cuando se hace la licitación del 2014 o el del 2013, el segundo llamado, al final que implicaba la construcción de esta central del campesino, y si se lo hubiera ganado otro, seguramente otro también apostaba a la construcción de algo más, supongo, en los distintos oferentes. ¿Se dio la hipótesis? O sea, ¿fue necesario haber creado esa nueva central? ¿O a lo mejor hubo un error en el cálculo del crecimiento de la demanda y, en definitiva, hoy día, mirado retrospectivamente, a lo mejor no era necesario construir una nueva central? Creo que también es importante mirar eso, porque supongo que había una hipótesis hace, no sé, 6 años atrás cuando se hizo la licitación. Se daba una situación hipotética donde había que tener una central porque iba a crecer la energía, en fin, el consumo de determinada forma. Y eso a propósito, ¿por qué lo pregunto? Porque a propósito de las centrales de energía renovable no convencionales, particularmente
las centrales solares, como que se modificó. Yo creo que la proyección del 2013 es distinto de lo que ocurrió, digamos, en la práctica, al llegar incluso a sobrepasar el 20% la generación solar, digamos, las energías renovables no convencionales, entre las solares y las eólicas. Entonces ahí también hay un elemento que es parte del análisis global, a mi juicio. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Vidal. Gracias, Presidenta. A ver, varias de las cosas que señor el diputado Mulet me interpretan, voy a tratar de complementar. ¿Ah? No, súper bien. Respecto de lo que pasa en diciembre del 2017, donde dice que la central campesino compra es genera la central existente, compra las centrales completas, en el fondo, no una capacidad de ellas. Okay. Respecto de... A ver, quiero resolver primero el tema ciudadano, a ver si es que me queda claro. El efecto final en la cuenta, en el fondo, la cantidad de plata que las personas están pagando respecto de una cantidad de energía que esta central le iba a entregar al sistema, no habría una distorsión ahí porque esa energía sí se estaría incorporando al sistema, solo que se está incorporando a través de estos contratos con otras centrales. O sea, la gente no está pagando por algo que no existe, está pagando por algo que sí existe, solo que está llegando desde otro lado, no de donde debería haber estado llegando. Ya, o sea, se está cobrando lo que está bien ahí no está el problema. Yo veo otros problemas acá, y una pregunta que es bien concreta. ¿Tenemos información de por qué el campesino no ha podido construirse? ¿Por qué no ha podido iniciar con la construcción? Porque me imagino, por lo que lo puso acá en la presentación, que la terminal de regasificación Penco-Lirquén fue revocada por la Corte Suprema. ¿Sería esa la razón? ¿Que el que no esté construida esa terminal como para que pueda alimentar al proyecto? En el fondo, esta es una condición técnica para que el campesino pueda ser suministrada o no. Porque si es así, entonces no solo necesitamos saber cuáles son las gestiones que la empresa está haciendo para poder desarrollar su propio proyecto, sino que cuáles son las gestiones que están haciendo para que este otro, si es que es esta la razón por la cual no lo están construyendo, no se está haciendo. Porque la sospecha que se abre así a todas luces es que acá hay un negocio redondo, hay una especulación financiera donde la adjudicación del contrato le permite hoy día a esta empresa comprar la energía a otro, probablemente, y ahí quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de a qué precio le está comprando Central del Campesino a la empresa relacionada, que es Generadora Metropolitana, la energía de estas otras fuentes de generación, porque lo más probable es que la pasada de comprar a este precio versus el contrato que tiene adjudicado el campesino, que es por $111, o sea un margen que incluso pueda ser más rentable mantener ese contrato por los 15 años que se adjudicó que construir la central. Y ahí sí que estamos viendo una vulneración absoluta al espíritu de la adjudicación del contrato, y ahí yo entiendo creer por la presentación que nos mostró el señor Venegas, ese es el espíritu que creo que tiene la CNE. En el fondo la CNE se quiere resguardar de que eso no sea lo que ocurra, pero porque se abre todo un negocio de especulación nuevo, pero además muy grande. O sea, si se adjudicó a $111, y ha estado comprando ahora, está comprando a los precios actuales. Y se lo está comprando una empresa relacionada. O sea, hay doblemente margen. Me parece que habría que meterle ahí números. De verdad, puede ser una gran estafa al sistema donde vía excusas de todo tipo, decir, mira, no hemos podido desarrollar la central y echarle la culpa a 10.000 razones, cuando en realidad la verdadera razón para no perseverar y construir la central es que no les conviene económicamente. Eso me gustaría que nos pudiera dar su opinión en el señor Venegas. Ofrezco la palabra, diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer la presentación. Ya se ha dicho, y como lo dijo el diputado Mulet, lo más probable es que esto termine en un juicio. Sin embargo, sin ser abogado, me gustaría, si es que puede adelantarnos, qué opinan los abogados de la CNE respecto de si esto estaba o no previsto, o la forma de cambiar y de proveer la energía, si estaba previsto en las bases de licitación, y cómo quedó reflejado en el contrato. Ofrezco la palabra. Sí, la verdad es que en el mismo sentido del diputado Vidal, nosotros hacíamos bien a la rápida un cálculo y efectivamente la empresa o el proyecto del campesino sin duda
sale ganando con esta situación. En este escenario, ellos no hicieron la inversión de la construcción de la central propiamente tal. Hoy día están recibiendo la energía de otras centrales, ¿no es cierto?, no la original, y en estricto rigor, la verdad es que la especulación financiera es grave. Es grave. Yo le quiero preguntar a usted, secretario, si en alguna otra oportunidad se había dado un caso como este, porque a mí no me cabe en la cabeza que se haya hecho y se haya adjudicado una licitación y que después eso no se cumpla. En ningún lado ha pasado una situación como eso, por lo menos lo que yo sepa. Entonces, a mí me preocupa que en ese minuto no se haya hecho la prevención, porque yo le pregunto a usted, ¿usted lo hubiese considerado en el proceso tarifario bajo estas condiciones? Porque lo hicieron así de todas maneras, por algo hoy día se está cobrando y muy caro. 110 a diferencia de 47 aproximadamente de lo que hoy día, o bien digo, $47 el megawatt hora, que fue a propósito de las últimas licitaciones, donde se incorporó la energía renovable no convencional, la energía eólica, energía limpia, y eso generó mayor competencia. Eso lo vamos a ver en los próximos años, pero la verdad es que la gente se pregunta por qué hoy día yo tengo que pagar por una luz o una electricidad tan cara, siendo de que esa empresa nunca existió, es fantasma. Entiendo que están proveyendo de energía, pero en la práctica el proyecto que se adjudicó la licitación no existe. Secretario. Es que sobre el punto lo que usted plantea al final y también tomando una pregunta una propuesta, no sé si fue el diputado Gaona, el diputado Vidal, con respecto al impacto ciudadano. O sea, finalmente aquí hay un impacto real y hay una especulación que usted plantea. La especulación, yo creo que finalmente hay el riesgo de especular, lo tienen los accionistas finalmente que pertenecen a esta compañía que presenta un proyecto para construir una central, pero después decide no hacerla o comprar, lisa y llanamente comprar una energía. Y ahí yo no sé si las condiciones de mercado son más favorables a eso. Pero uno resguardando el impacto ciudadano. O sea, aquí lo que a nosotros más nos importa es saber si aquí se está pagando más o menos, o sea, si hubo una distorsión de mercado con respecto a lo que está recibiendo la ciudadanía. Más allá de si una especulación, y para eso hay tribunales especiales de debate financiero. No, yo quiero preguntarle, por su intermedio, al señor Venegas, si existe acá algún tipo de sanción que la Comisión Nacional de Energía pueda hacer, más allá de interpretaciones. Recién lo decía el diputado Mulet también, que él huele de que esto va a terminar en un juicio. Pero saber si hay sanciones punitivas o de qué otro carácter pueden existir por parte de la Comisión Nacional de Energía con respecto al incumplimiento de una parte del contrato. Porque finalmente le corresponde, porque esto es primero un trato entre privados, aquí entre el distribuidor y el generador. O sea, el distribuidor le dice, yo a usted le compro, y ahí distribuye la energía. No tiene por qué importarle de dónde la saca. Actúa como broker. Y en ese sentido, saber si eso finalmente impacta y está dentro del rol de la comisión el generar, por ejemplo, para evitar un juicio, justamente porque finalmente lo que tenemos que evitar aquí es la distorsión financiera o de la compañía termine impactando a la ciudadanía. Ahí me preocupa mucho más que un conflicto entre privados. Gracias, presidenta. Diputado Mulet. Me olvidé de algo seguramente. A propósito de lo que pregunta Isa Cort, el proceso de licitación de los bloques que se inicia con la ley Corta 2, si mal no recuerdo, sí, o sea, con la crisis con Argentina, del suministro de gas, bueno, la crisis eléctrica que se vio hace años atrás. Isa Cort dice algo muy cierto, digamos, es un convenio entre privados, pero la licitación la hace la CNE. Sí. De manera que el Estado se involucra derechamente. ¿Por qué se involucra el Estado, digamos? Quiero ver esa pregunta de fondo, más bien. Si el Estado no se involucrara, como se involucraba y como se involucra actualmente, entiendo, bueno, las compañías distribuidoras igual tendrían que haber visto de qué manera suministran la energía. O sea, el Estado juega un rol de garante, de reguladores, pero
al final es una oferta donde opera la libre demanda. ¿Quién adjudica? ¿Adjudica la CNE? Al final decide esta otra. ¿Es por razones de seguridad, de suministro? Un poco ver eso. Diputado Vidal. Sí, gracias, presidenta. Quisiera incorporar un dato porque tengo una pequeña diferencia, y no es para iniciar el diálogo con el diputado Cort, sino que para que nos pueda aclarar quizás la CNE, pero no es tan claro como que sea solo algo entre privados, porque si la CNE le adjudica las condiciones a el campesino bajo ese precio de $111, es también asumiendo el riesgo de la inversión de $804 millones que iba a hacer esa empresa para esa fuente de generación, que aumenta la oferta, que en el valor futuro también va a significar una reducción de precios, cosa que no ocurre. Y por eso pregunto el precio de los contratos, porque si hoy día está comprando, invento, a $50, esa diferencia podría haber sido traspasada al cliente bajo otra modalidad de contrato que pudiese haber definido la CNE. Al hacerlo entre privados, esa ganancia se la está llevando a los privados y no está cumpliendo el objetivo social de la licitación inicial. Entonces, aquí ese contrato entre privados sí afecta directamente al interés público. Yo creo que no es... Sí. Obvio que sí. Secretario. Bueno, yo voy a tratar de referirme a las preguntas. En algunos casos no tengo la información. No tenemos la información en otro sí, ¿no? ¿Ahí está funcionando? Ahí está funcionando. Primero, Presidenta, respecto a las preguntas del diputado Gaona. Él pregunta cómo conversa esto con la ley y con la situación de eventual exceso de energía, o si esta energía podría... ¿cómo repercute esto en el consumidor? Bueno, efectivamente ha habido muchos cambios desde la licitación hasta ahora. Y el sistema eléctrico chileno sigue siendo, no obstante, un sistema en crecimiento, que va necesitando más energía. Entonces, sin duda que si bien el campesino en este momento puede obtener la energía que está suministrando desde el mercado spot o desde estas otras fuentes, el no construir la central altera la proyección, sin duda, de crecimiento futuro de proyectos. O el no poner proyectos equivalentes contrae un poco la oferta futuro. O sea, hoy día es algo que efectivamente se puede suministrar obteniendo la energía de otros generadores. Hay esa energía en el mercado, puesto que se la están suministrando y él la está suministrando, pero hay menos proyectos que van a aparecer a futuro, que son estos 640 megawatts que no se van a construir de ninguna forma. Se van a construir otros probablemente hacia futuro, pero no esto, ¿no? Con menos holgura, claro. Las centrales Renca, Nueva Renca, no son centrales pertenecientes a un oferente que no adjudicó nada y por lo tanto esa capacidad ociosa queda instalada y por lo tanto no afecta la oferta y sí se cubre la demanda. Lo que pasa es que ahí entramos un poco en el tema de los costos asociados a esto, ¿no? En general, las centrales Renca, Nueva Renca, sobre todo Los Vientos, Santa Lidia, son centrales, como decía el diputado Mulet, son centrales de muy bajo despacho. O sea, son centrales muy caras. Son centrales que en general van a generar muy poco en los años futuros. Entonces, claro, hay en el sistema una serie de holgura no eficiente, que está como un respaldo, digamos. Él está tomando estas cantidades esencialmente. Y por eso me refiero a Renca, Los Vientos y Santa Lidia, porque la condición de Nueva Renca es ligeramente distinta. Nueva Renca es un ciclo combinado a gas, antiguo ciertamente, pero tiene un mayor despacho. Pero las otras no. Entonces, esas van a estar ahí ciertamente igual, pero no van a ser generación eficiente. Entonces, la central a gas original u otros proyectos que pudieran sustituirse serían centrales a lo mejor de mayor despacho económico, de mejor precio, de menor costo. Y por lo tanto, si bien hoy día esa energía está en el sistema y se puede suministrar por la vía de comprarla, va a contraer en algo la oferta. Y eso tiene dos elementos importantes. El primero es que, ojalá no ocurra, pero si estas proyecciones tan buenas que llevamos de construcción de centrales por alguna razón no se cumplieran, hubiera algún problema, etcétera, sí podríamos echar en falta esta energía, digamos. Y nos podríamos encontrar frente a una situación que se necesite urgentemente. Y la segunda es que, como dije yo, hay otros proyectos en construcción que no sería bueno que también empezaran a decir, oiga, mire, pero yo también puedo hacer esto mismo, ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos que hay ahí unos elementos que preservar en lo que aquí ha ocurrido, digamos. Eso en relación a las preguntas, ¿no?
me preguntaba por visto bueno del coordinador, el diputado Gaona. En realidad el coordinador acá no tiene que dar visto bueno más que ya de cara a la operación misma de las unidades, ¿no? Eso. El diputado Mulet, el coordinador eléctrico nacional, es el despachador de carga del sistema. Es quien en la gestión del día a día ve qué centrales son las que tiene que despachar para abastecer la demanda. El diputado Mulet me preguntaba por lo que pasó aquí. Bueno, nosotros no tenemos mucha información, tenemos algo acerca de cuáles fueron las razones de fondo por las que fracasó primero la consulta indígena y después por qué la Corte Suprema rechazó todo esto y no se pudo obtener el permiso de digamos, ambiental del terminal de regasificación. Recordemos que el permiso ambiental de la central propiamente tal sí se construyó. Se aprobó, perdón. No se construyó, se aprobó. Lo que lleva a otro punto, que la central podría estar construida, digamos, y podría estar operando a lo mejor con gas argentino o con otra cosa, no ciertamente con el terminal. Porque eso no se aprobó, no tenemos bien todos los antecedentes, ni podemos pronunciarnos acerca de qué tan diligente fue o no fue el campesino en hacer eso, digamos. Que esto va a terminar en juicio, decía el diputado Mulet. Bueno, es una posibilidad cierta de que si se ejercen las cláusulas arbitrales, esto pasa a un juicio arbitral. Si así fuera, probablemente sería un proceso que tomaría cerca de un año, probablemente. Creemos nosotros, lo que suelen durar estos arbitrajes, ¿no? Si esta central nueva de 640 megawatts es distinta a las centrales por las que se quiere reemplazar, sin duda sí. La central de 640 era una central de ciclo combinado a gas, más nueva, de mejor rendimiento, que en este caso se propone sea sustituida por unas centrales que, como he dicho, son bastante más ineficientes y caras, en su mayoría. Quizás es más equivalente a los 300 megawatts de Nueva Renca. No obstante que es más antigua, pero es una central más parecida. Un ciclo combinado, los 360 megawatts de Nueva Renca, se parece más a lo que iba a ser el proyecto original, ¿no? Pero sí, no son equivalentes, ¿no? Hubo otros que adjudicaron proyectos, sin duda, en la misma licitación hubo otras empresas que adjudicaron proyectos y los construyeron. En la misma licitación, la empresa Engie, está ahí, ¿dónde están los 5.000? SL, se llamaba Engie, SL adjudicó 5.040 gigawatts asociado a una central a carbón nueva y la construyó y la puso en servicio. Sin perjuicio que el carbón sea una generación que probablemente hacia futuro también como esta sea más ineficiente, pero sí la construyó, cumplió y la construyó. Lo mismo la central Cerro Dominador, que es la central, no me acuerdo, el consorcio Abengoa, que es la que está construyendo la central termosolar, está construyéndola. Entonces, hubo otras centrales en la misma licitación que prometieron. ¿De esa lista en general se construyeron? Sí, todas, prácticamente todas. O están es la única que, sí, porque hay algunas que presentaron algún grado diverso de atraso, pero en construcción. El campesino es la única que de plano no se ha construido nada. El diputado Mulet pregunta si se modificó la proyección de precio y de demanda, digamos. Sin duda que sí, sin duda que en lo que ha pasado de aquí hasta acá se ha modificado la proyección y eso probablemente hace que hoy día haya más energía eficiente, más barata para suministrar esto que lo que podía ser en ese momento la central del campesino. Eso me empalma con la respuesta del diputado Vidal. Compró las centrales completas, sin duda, sí, compró las centrales completas. Estos activos los compró y los compró a través de una filial. ¿Se está pagando por la energía esa? Sí, se está pagando. Esa es la energía que se está suministrando. No necesariamente suministrada por estas centrales, porque como digo, son centrales ineficientes. En realidad, la energía que se está entregando más bien proviene de una operación en el mercado spot, que, como hacen muchos otros, Central del Campesino obtiene generación de bajo costo spot, probablemente proveniente de centrales eólicas, renovables, de las otras centrales. No, lo obtiene a los costos spot y la vende a los precios de licitación. Pero eso lo hacen todos. Sin duda, eso produce un margen superior.
ya me refería al requisito del terminal a gas. En realidad el terminal de regas sí era un requisito para tener gas, facilitaba más el disponer de gas de esta central, pero hay alternativas a eso hoy día con el gas argentino. En ese momento no había gas argentino, es verdad. O sea, no había retornado el gas argentino en ese momento, y ciertamente era presumible que si una central a gas iba a instalar en Concepción, necesitaba un terminal de regasificación. Estas centrales sí, sin embargo, también pueden operar con combustible diésel. ¿A qué precio compra el campesino a otros? No lo sabemos. O sea, sabemos lo que hace del retiro spot, pero estos otros contratos de respaldo que tiene, no desconocemos su precio. Suponemos ciertamente que es inferior al del contrato, si no, no tendría sentido, digamos, que estuviera comprando más caro que... No lo sabemos. Nosotros hemos pedido antecedentes, esos contratos no nos han sido enviados. ¿Y por qué no se le ha enviado esa información, toda vez que usted señalaba en una oportunidad que ustedes como CNE sí tienen facultades como para poder revisar a fondo que se cumple el contrato? En estricto rigor es para también saber cuál es la mediación que existe, ¿no es cierto? Y que si es que efectivamente como que corresponde o no. A ver, nosotros en los oficios que hemos mostrado sí hemos requerido esa información. Recién la semana pasada recibimos justamente la respuesta al oficio en que le detallamos los contratos que queríamos ver, no solo esto, sino que queríamos ver los contratos de combustible y todo lo demás, y no fueron enviados. Lo que se nos dijo ahí es que tenían problemas de confidencialidad, que no se enviaron. Entonces, están entre las cosas que tenemos que estudiar en estos días respecto de su respuesta, digamos, y ver si eso amerita alguna acción de nuestra parte de volver a solicitarlos o no, digamos. Pero no, hasta aquí no lo hemos podido tener a la vista. Recibí también la pregunta acerca de sanciones. La CNE no puede aplicar sanciones. Las sanciones, en caso de que correspondieran, deberán ser aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y tendría que ser en base a que se configure o se configure una situación de incumplimiento normativo, digamos. La presidenta nos pregunta también si aquí hay una especulación financiera o se ha dado un caso como este antes. No lo sabemos tampoco. Podemos tener una opinión acerca de que probablemente dar el suministro en estas condiciones es ciertamente mucho más barato que darla en las condiciones originales de la oferta, pero desconocemos los valores y desconocemos los precios, digamos. Y sin duda el no construir una central y no gastar $800 millones en construir una central, sin duda es un ahorro financiero importante, digamos. Pero no conocemos el detalle de esos acuerdos, de esos contratos, ni de nada de eso. Había una pregunta finalmente relativa a la licitación y el involucramiento del Estado. Aquí hay que señalar que las bases de licitación de esa época son distintas a las que vinieron después y a las de ahora. Está la ley 20.805 entre medio, que hizo que en este caso la licitación efectuada en diciembre de 2014 fuera hecha con bases que autorizó la Comisión Nacional de Energía, pero que la adjudicación y todo el proceso era privado de las distribuidoras. Por eso que las atribuciones de la Comisión Nacional de Energía en este caso son menores. En los casos que siguieron, la Comisión Nacional de Energía hizo las bases, y la fue paulatinamente también haciendo más exigente en términos de estos cumplimientos. En aquel caso, si bien los principios eran los mismos que después se fueron acentuando, las bases fueron más laxas. Y entendemos que eso es lo que ha dado pie a un poco esta diferencia de opinión, digamos, en que nosotros creemos que el sentido de la licitación era claro, pero que el campesino parece creer que no lo era y que prevalecía su obligación de suministro sobre la de construir de la central. Por lo tanto, tenemos menos atribuciones en este caso, como Estado y como Comisión Nacional de Energía, que las que tenemos en las licitaciones que siguen, digamos, y que las que hemos propuesto nosotros este mismo año. Eso. Sí, no sé si se me quedó alguna sin contestar. Sí, voy a darle... Es la empresa AME, que es de capitales chilenos. Entendemos que es la antigua Octopus, que originalmente hace muchos años Mentira. Diseñó Octopus,
que hace muchos años, que era otro nombre, que hace muchos años diseñó este proyecto. Este fue un proyecto que nació hace más tiempo que esta licitación, ¿no? Yo diría unos 5 años antes. Partió como una primera idea de que pudiera haber en la zona de Concepción, de Talcahuano o de Lirquén, una central de ciclo combinado con un terminal de regasificación. Esa empresa, yo no recuerdo con precisión, creo que sí, al momento de la licitación era solo ella. Posteriormente, o muy poquito después, se subió, un poquito antes se subió Electricité de France. Perdón, se asoció también pero salió Chenier y... Con Chenier por Chenier, que es una de las empresas norteamericanas que exporta gas, estuvo al principio, pero después se salió. Claro, con el atraso, después ya... Y entró EDF después. Electricité de France, que es una empresa grande y importante, es la empresa estatal de electricidad en Francia. ¿Y ellos están hoy día? Pareciera ser que la administración sigue a cargo de AME. Nosotros particularmente hemos visto que lo ejecutivo y la administración es más bien la empresa original AME. Diputado Sergio Gaona. Sí, po. Era entiendo que era una central hidroeléctrica que iba a estar en Temuco y tenía muchos problemas con respecto a la evaluación de impacto ambiental. La consulta fue toda negativa por parte de la ciudadanía. Tuvieron muchos problemas y entiendo que eso nunca tuvo frutos porque no se realizó al final del día por la presión de la ciudadanía. De hecho, fue súper cuestionada, se discutió en una oportunidad acá en la Cámara de Diputados, andaban las organizaciones solicitando reuniones con los diputados para también sensibilizar, ¿no es cierto?, a la opinión pública. Entonces, me recuerdo perfectamente de ese proyecto. No sé si era el mismo. AME ¿Octopus? significa... Octopus, sí. Sí, no, yo estoy hablando de Octopus. Andes Mining Energy es el nombre de AME. Sobre todo con los pueblos originarios tenía muchos problemas. Me preguntó también la presidenta, disculpe, si había habido otros casos similares. Bueno, de esta magnitud ninguno. Pero como yo decía, ha habido otros casos de proyectos que han tenido dificultad en construirse y han sido sustituidos por otros. Sí los ha habido, y la Comisión Nacional de Energía en general, cuando se ha producido una equivalencia, como decía, de que un proyecto de X tamaño ha sido propuesto ser sustituido por otro nuevo de tamaño similar, se ha aceptado, ¿no? Y por eso lo hemos incluido en las bases de licitación. Finalmente decir que nosotros, por lo mismo, nosotros hemos estado dispuestos a escuchar una propuesta que fuera en ese sentido, ¿no? Que pudiera ser considerada como equivalente, no quizá con la misma central campesino, porque entendemos que hoy día puede no tener mucho sentido comercial o físico hacer esa central, pero podría sí sustituirse la nueva generación ofrecida por otra equivalente en términos solares o en otro, y por lo tanto es lo que hemos esperado ver, pero no, hasta aquí no hemos visto algo como eso. Sí, diputado Gaona. Y luego el diputado Santana, y me pidió también la palabra el diputado Vidal. Bueno, yo quisiera tratar de entender un poquito mejor en 3 preguntas sencillas, pero que me respondiera así. Ahora estaba viendo. No, directo, no tan más allá. Toda esta situación y lo que propone el campesino, ¿afecta o no afecta finalmente el precio que llega al consumidor? ¿Sí o no? Esa es una cuestión, el precio del consumidor, en términos de lo que está comprometido en la licitación. En segundo término, pareciera que el problema aquí es que probablemente por una operación de especulación, una operación financiera, por dificultades en la construcción, en fin, lo que sea, pareciera que los dueños del campesino estarían ganando mucho más plata de la que deberían. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y finalmente, si esto pone en riesgo la capacidad de oferta futura y que podría generar algún problema de riesgo en el suministro futuro de la oferta energética, digamos. ¿Sí o no? Eso es para poder entender, porque al final pareciera que esto se reduce de que la empresa está ganando más plata que la que debiera, y eso no le gusta a mucha gente. Y hay que ver si eso efectivamente está pegado a la ley o no está pegado a la ley. Eso es. Y esa es la opinión de la comisión o sea, quiero conocer la opinión de... Sí. De hecho, no solo para aclarar, efectivamente era en la región del Biobío, era la construcción de un terminal marítimo de gas natural licuado. De hecho, era muy similar, parece que a lo que...
El mismo, por eso estoy diciendo así como, probablemente. Oiga, yo también quería preguntarle algo. Ah, pero tiene la palabra el diputado Juan Santana, perdón. Lo mío no es directamente con el campesino, es con el sistema de licitaciones. Entonces, preferiría si que Pablo parece que estaba después, por último, para hacer la pregunta al final. O la No, hágalo nomás. Sí. Una consulta bien breve sobre el sistema de licitaciones. Lo que pasa es que la semana pasada el Consejo Regional de Atacama estaba viendo ahí que está San Juan. San Juan, Parque Eólico de Caleta General de Aceituno, ¿no? Sí, el Consejo... Por eso se lo preguntaba. El Consejo Regional de Atacama visitó instalaciones del Parque Eólico San Juan en la Caleta General de Aceituno. Y allí representantes de esta empresa les señalaron que en el marco y a partir de las características que tiene la licitación, la empresa debe inyectar una cantidad de energía al sistema interconectado central. Lo que me llamó la atención que se manifestó en esa reunión es que la empresa estaba generando más energía de la que aportaba el sistema interconectado central y esa energía, al menos así lo entendí yo, se pierde. Yo quería preguntarle si me pudiese como precisar acerca de ese tema, digamos. Si es que efectivamente la empresa está generando más energía y esta no está siendo utilizada. Diputado Vidal. Ah, me acordé de algo. Diputado Vidal. Sí, es que sí, no, lo que pasa es que tiene que ver con este tema del precio al que puede estar comprando el campesino, porque no me sigue sin quedar claro qué explicaciones están dando ellos para no construir. Porque a partir de la pregunta que le hice al comienzo, usted dice, sí, efectivamente ese terminal de regasificación podría haber ayudado a la ejecución, a la operación del campesino, pero no era una condición sine qua non. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la que argumenta la empresa hoy día para no iniciar la construcción? Tiene la RCA aprobada, tiene el contrato de suministro, que no le están entregando los créditos, porque, o sea, a todas luces aquí hay una decisión de no invertir en la construcción de la central, y hay algo que me llama la atención, y es, si se le cerrara la puerta al mecanismo que están utilizando hoy día para poder entregar la energía contratada, sí sería una buena inversión construir el proyecto. Porque es imposible pensar hoy día en licitar una obra de esa envergadura, de 640 megas de capacidad instalada, con un contrato a 15 años a ese precio. O sea, es un contrato de lujo, pensándolo desde la lógica de la empresa, respecto de los contratos que hoy día se podrían adjudicar en el sistema. Entonces, sí están los incentivos puestos en que este se desarrolle, pero si no lo están desarrollando es porque no les conviene y prefieren el mecanismo que están usando. Entonces, ustedes le cortan el agua, y me parece que usted dijo algo que es clave. Y es que no vaya a ser que esto le abra los ojos, que ya lo abrieron probablemente hace rato, otros oferentes que pueden estar incluso en esta licitación posterior que tanto hemos celebrado de energías renovables no convencionales, que hemos sabido que han tenido dificultades para conseguir los créditos y el financiamiento para esa obra y que todavía no se inicia la construcción porque son proyectos que se construyen más rápido. Pero si todos ven aquí la forma de poder solventar esos contratos sin tener que desarrollar los proyectos, sí vamos a llegar a un escenario de que en 5 años más puede ser que no tengamos la oferta en el sistema de energía, de generación de energía, que el sistema público supone. Porque al adjudicar los contratos los adjudica asociado a obras que van aumentando la capacidad instalada. Pero si las empresas empiezan a encontrar el resquicio para entregar la energía, pero no aumentar la capacidad instalada, vamos a tener un problema, que es la pregunta que hacía el diputado Gaona. No va a haber suficiente energía para la demanda futura. Entonces, solo para cerrar y no intervenir más, porque ya creo que ha dado la lata, yo creo que tenemos que avanzar hacia el arbitraje, sí o sí. O sea, no puede quedar el precedente de que este tipo de mecanismos vía resquicio, en el fondo, vulneren el espíritu de la licitación, que era claramente otro. Sí, solo para agregar, yo tuve acceso a las bases de licitaciones y dentro de la base de licitación, en uno de los puntos que no recuerdo, pero se señalaba explícitamente de que esta empresa tenía que tener experiencia. Y este requisito no se cumple, porque nunca existió en estricto rigor. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí la CNE? Insisto con lo que le señalé recién, toda vez que usted en un momento señalaba que tienen atribuciones, ¿no es cierto?, de
revisar el contrato y hacer observaciones y llamar la atención cuando este no se cumpla. Ahora, yo entiendo que sean contratos entre privados. De hecho, lo sé muy bien, y el diputado Gaona, el diputado Isacorio, los que estuvimos en el periodo anterior, porque nosotros fuimos los que hicimos una modificación legal para que existiera un rol más activo por parte del Estado. Y es por eso que, a propósito de la última licitación, cuando se incorporó las energías limpias y generó mayor competencia y que finalmente hizo bajar, ¿no es cierto?, el costo, nosotros pedimos de que fuera el Estado que obviamente hiciera ahora, se hicieran parte, ¿no es cierto?, de lo que era el proceso de las bases de licitación. Secretario. ¿Afecta o no afecta el precio? Creo que sí. Bueno, el precio es distinto si el contrato del campesino está o no está, digamos. Y eso es lo que yo mostré en la tabla, digamos. Sin duda que es distinto. Ahora, en el contexto de la licitación, el campesino se adjudicó la licitación. Si la central se hubiera construido, ahí no habría ningún problema. Y todo funcionaría perfecto. El que la central no se haya construido, ni aparezca una energía equivalente en nuevos proyectos, a la larga sí afecta el precio, o puede afectarlo. A la larga puede afectarlo porque se contrae la oferta y precios de futuras licitaciones van a salir con una oferta más contraída. Y eso también empalma con lo que hemos dicho y señala el diputado Vidal. Efectivamente, si además esto fuera una tónica, un principio que copian otros, más se contrae la oferta y más afectación podría llegar a haber para los clientes. Es importante que, sin perjuicio de que las licitaciones que siguieron son más estrictas, muchas de ellas, en cuanto a penalidades, en los hitos de construcción asociados, no solucionan el problema de fondo, que es si la energía puede ser sustituida por centrales existentes. O sea, podría ser un argumento, igual que lo es aquí, el decir, mire, pero yo no hago el proyecto, pero tengo esta otra energía existente. Por lo tanto, a nosotros nos ha parecido que es un concepto importante porque podría seguir una contracción de la oferta efectiva. ¿Ganan más plata que la que debieran? Eso es una pregunta muy difícil de contestar, digamos. Primero habría que saber cuál es la plata que debieran, pero no cabe duda que respecto al escenario de licitación, y es un juicio ya personal, pero respecto al escenario de licitación, este contrato debiera proveer mucho más margen que el que se proyectó en la licitación. ¿Se pone en riesgo el suministro futuro? No inmediato, ciertamente. No hay ningún riesgo de suministro inmediato. No es ilegalidad. No es ilegalidad. No es ninguna ilegalidad. No es una ilegalidad, No puede ser ninguna ilegalidad. Pero ¿sabe lo grave de esto? Pero lo grave de esto es que en estricto rigor se afecta el interés público, porque es la gente la afectada. Porque ellos, obviamente, para tener ese margen de movimiento y que les fuera rentable, la venta de la energía es muy alta. Y hoy día, ¿quién está pagando eso? Es el chileno y la chilena. El precio Claro. Lo que hacen es un mecanismo pero no afecta el precio licitado. Pues sí, dijimos que no. Pero indirectamente sí. O sea, afecta el interés público finalmente porque probablemente en algún minuto no va a estar esa central porque por el tema de la oferta. Hay muchos casos ciertamente en que es lo natural, de hecho, que lo que ha ocurrido al momento de licitar o lo que se proyecta no se cumpla, digamos. Por lo tanto, es un riesgo que todos asumen. Efectivamente, el cambio en las condiciones de costo del sistema, de precio spot, de que entre energía renovable, etcétera, cambia las condiciones no solo para el campesino, para todo el mundo, digamos. Eso sí es efectivo. Ellos tienen ahora mejores condiciones respecto del sistema del cual pueden abastecerse de las que tenían probablemente cuando proyectaron su suministro, sin duda. Claro, porque hay que recordar cómo opera el sistema, ¿no? Y yo quería empalmar ahí un poquito con lo que preguntaba el diputado Santana. Y es que al final las centrales en sí mismas no generan exactamente la cantidad que va a los contratos.
porque entre otras cosas están puestas en distintos lugares del país, digamos, y los contratos están en otros lugares dispersos. Entonces, justamente eso es lo que hace el coordinador eléctrico, toma la energía que generan todas las centrales, entran por distintos puntos y redestina a los contratos, y eso origina en la mecánica que se usa en Chile y que es común a muchos países, que existen ventas y compras. Entonces, la energía que entra se considera como una inyección y las otras como unos retiros y compras. Entonces, puede ocurrir que haya centrales generadoras que están generando cero y sin embargo están abasteciendo sus contratos, porque están obteniendo la energía de otros. Eso es normal y ocurre en el sistema permanentemente. También puede ocurrir que centrales estén generando mucho más, de hecho ocurre, ¿no? Puesto que hay unas que están generando cero y abastecen sus contratos y no generan nada, hay otras que generan más que lo de sus contratos y le proporcionan energía a esas otras. Eso es la mecánica diaria. Lo que pretendía la licitación, al asignar nominalmente una generación a una capacidad, es garantizar que esas capacidades en el futuro existieran y preocuparse del desarrollo del sistema como un todo, reconociendo que esa energía se iba a necesitar a futuro para que todo este balance se mantuviera armónico. Cuando uno de esos proyectos no se cumple, este balance se desarmoniza un poco. ¿A un nivel crítico? No, probablemente. No, el campesino era una cantidad de energía importante. Importantísima. Oiga, ¿y cuándo se incorporó esto a la tarifa? En 1 de enero del 2019. Pero cuando el contrato con el campesino con la empresa distribuidora se inició el 1 de enero de 2019, hace 5 meses. Y por eso que nosotros no podemos evitar que el contrato esté ahí, porque el contrato sí está siendo suplido con energía real que está siendo obtenida del mercado spot o de otros suministradores. ¿Y no fue parte del análisis que hizo la CNE en ese minuto, evaluando si es que lo incorporaban o no a la tarifa, siendo de que había sido un contrato que no cumple con... No podíamos no incorporarlo a la tarifa. Lo que podría haber ocurrido ciertamente antes, sí, esta discusión se podría haber dado en los años anteriores, ciertamente, cuando se estaba a 1 año de distancia, a 6 meses de distancia, a 2 años de distancia, y era evidente que una central que no se estaba construyendo difícilmente iba a poder estar en servicio el 1 de enero del 2019. Eso se sabe aproximadamente desde 2016, diría yo. Mediados de 2016 se tiene conciencia de que la central era imposible que fuera a entrar en servicio para suministrar su contrato en enero del 19. En todos esos años se podría haber dado esta misma discusión, ciertamente. Con un poco menos de presión, porque todavía no estaba en el precio, pero iba a estar, digamos. Pero se podría haber dado y no se dio. No se dio nada, no hay registro de... Sí, hay un poco de discusión. Está la información, hay algo de discusión de prensa. En general todos los agentes del sector lo sabían y lo veían venir, pero sí, efectivamente no hubo una instancia en que se dijera a la distribuidora, preocúpense, no hubo. ¿Y el año pasado, el 2018? ¿Ustedes? El año pasado, 2018, como dice el calendario, comenzó con nosotros frente a los oficios de la CGE, que dijo, ya se acerca la fecha y me están diciendo que esta es la modificación que se va a introducir en el contrato, y nosotros le dijimos, no, pues tiene que hacer una modificación de contrato, etcétera, y la historia que hemos relatado, digamos, pero no, antes no pasó mucho. Porque tampoco CGE planteó nada. No, nadie planteó nada en realidad. Hubo cierta discusión, era un tema... ¿Cómo? ¿Podría haber actuado de oficio la CNE? O sea, se podría haber hecho... La CNE podría haber actuado probablemente parecido ahora, diciéndole a las distribuidoras que ajustaran los contratos, que discutieran el tema en el ámbito de sus contratos, que cuál era la solución. Podrían haberse adelantado, digamos, a esta discusión, haberla tenido 1 año antes, digamos. Estamos muy ocupados en la norma 706. O 2. Diputado. Sí, pero en el registro que usted nos comparte acá, la CGE alerta de esta situación en febrero del 2018 Sí, y les consulta a ustedes y luego reitera en junio, porque en el fondo probablemente a ellos también les llamó la atención y por eso le pidió pronunciamiento a la CNE para decir, oye, ¿esto está bien? Se cuidó, la CGE en el fondo se protegió la espalda, sabiendo que esto podía llegar a tener un impacto. Entonces, ustedes si tuvieron conocimiento durante el 2018 hicieron las gestiones que acá aparecen. Lo comento a propósito de que la presidenta sugirió invitar a la gente de la empresa del campesino. Yo creo que de repente también sería bueno escuchar a CGE por este tema acá, porque son la otra parte de la historia. Es bueno recordar lo que hemos dicho, que ha habido otros casos
O sea, también CGE no está ajena a otros casos que se produjeron antes o después. Por lo tanto, probablemente lo que estaba haciendo CGE, aquí yo actúo de su posición, es decir, mire, aquí me están diciendo que me van a modificar el contrato de esta manera o me proponen esta modificación, la aprueba usted, como ha habido otros casos que a lo mejor se ha aprobado. Y nosotros dijimos lo que le dijimos, que tenía que primero él presentarlo como un acuerdo, cosa que no lo había hecho, porque primero CGE, los primeros oficios de CGE son más bien de relatarnos lo que está pasando que de decir, mire, yo estoy de acuerdo en esto. Diputado Mulet. Presidenta, para que me quede a mí claro, ¿puede poner la página 10? La lámina 10. Debo entender en esa, donde dice diferencia el precio nudo promedio, ¿cierto? El PNP, por el campesino. Entonces, eso se supone que el 2020, por el contrato del campesino, la cuenta va a subir ese 0,5%. Perdón, el precio promedio de nudo. El precio de nudo promedio. No, la cuenta es 0,3. No, sí, perdón. El precio de nudo promedio es el 0,5. Por el contrato del campesino va a subir eso, ¿cierto? Eso entendemos. Eso es acumulativo. El 0,5 el 20, el 0,9 el 21, va subiendo escalonadamente. ¿Estamos de acuerdo? Significa literalmente que si el contrato del campesino no estuviera ahí, los precios serían 0,5% más bajo el 2020, 0,9% más bajo el 21, etcétera, etcétera, 10% más bajo el 25 y en tarifa final los porcentajes de abajo. O sea, el 2025 vamos a tener la cuenta un 10% más cara producto de este contrato si está vigente. Así es. 5,2. 5,2. 5,2, sí. Precio, la de abajo, 5,2%. Sí. El 2025. El contrato dura 15 años. O sea, hay varias maneras de medir esto. Hay varias maneras de medirla. Hay Perdón. que decirlo porque ha habido algunas maneras de medir que también ha planteado la propia empresa. Y han dicho, una cosa es que el campesino no esté y le asignemos al siguiente que seguía en la lista de la licitación. Claro, que ahí sería más caro. En ese caso sería más caro, ciertamente. Pero teóricamente, si cae el contrato... Esto está medido, retirándolo solamente. Hay otra manera más extrema de medir lo que es medirlo y sustituirlo por los precios actuales. Ahí esto es mucho más, Claro. es mucho más actual. Eso lo quería. Teóricamente, Mucho si más. cae el contrato, obviamente las cuentas no solo no subirían, sino que bajarían. En esos porcentajes. Perfecto. Ceteris paribus de lo que pasaría con el dólar y con todas las otras cosas que pasan detrás de eso. Interesante. Diputado Velázquez. Secretario, no sé, usted está enterado que se ha inaugurado una nueva empresa, una central termoeléctrica en Mejillones, con recursos franceses, una nueva termoeléctrica. ¿Eso es así? Si es así, ¿cuándo se licitó? Estamos Quiero tener un hablando poco de claridad. la última central de Engie, Seguramente sí, de Engie. termoeléctrica, Sí, termoeléctrica. puesta en servicio hace pocos días Sí. o meses. Sí. Sí, es la que está, es la que se adjudicó. Si en usted esta tiene lámina. información al respecto, secretario, de cuándo se licita esta empresa, entendiendo que o este contrato o es parte de qué modelo, porque diría que en la última década hemos hablado de descarbonizar y hoy día le colocamos, ¿cuántas hay en Mejillones? ¿Cuántas termoeléctricas hay? 7, 8, ¿cierto? Y en Tocopilla, 6, 7, estamos en el mismo número. Y no hemos tenido claridad al respecto, ¿cierto? ¿Cuándo va a comenzar este programa que se ha pedido de terminar con estas centrales, fechas? Mire, que he escuchado atentamente un tema que es, creo, de interés, pero estamos viendo cómo mejoramos, cómo arreglamos, cómo maquillamos el modelo, si se gana mucha plata. Yo creo que se gana harto dinero en esto. Y finalmente el Estado de Chile somos nosotros los que estamos avalando y colocando las condiciones de contrato. En algún momento determinado se instala este modelo privatizador y bueno, y parece como que respecto a este tema no hubiese mucha voluntad de querer cambiarlo cuando uno va escuchando distintos mensajes, sino más bien cómo reaccionamos ante lo que está ocurriendo. Y en la región de Antofagasta tenemos 15 termoeléctricas y no hay ningún comentario nacional. O sea, 15 termoeléctricas y no hay ningún comentario nacional. No impacta ni siquiera en las tarifas de las personas que ahí viven, ni siquiera, porque cuando uno pregunta aquello me empiezan a contar una historia tremenda, pero no hay una rebaja de un peso real. No sé si usted en ese sentido nos puede entregar más información, entendiendo que usted está velando también por el interés nacional, o sea, Comisión Nacional de Energía, y por lo tanto del interés de todo. ¿Cuándo comienza esta licitación? Probablemente está todo dentro de lo que la ley indica, pero
algo tendremos que decir, porque estamos en una región donde le colocamos 15 termoeléctricas, no es noticia nacional, y donde ya hay un descalabro medioambiental por la industria minera que sigue sin respuesta por parte del Ejecutivo y particularmente del Presidente de la República, que tiene sendos compromisos con la región, en el que se lo he mostrado a varios ministros. El presidente ha estado allá y sin embargo no hay pronunciamiento concreto, macizo, respecto a una región que está entendida casi como una zona para hacer todo tipo de negocio, todo tipo de sacrificio. Y fíjese que hemos estado en un tema que es muy importante respecto al que se habla, pero de esta nueva central poco se ha dicho, probablemente quedará en el análisis académico, pero en la búsqueda de beneficio para los ciudadanos que viven en esta región no ocurre. ¿Qué información usted nos puede entregar al respecto para que a lo menos nosotros tengamos insumos para un debate político en el que ojalá a futuro elegiremos pensando más en los ciudadanos que en las empresas? Gracias, Presidente. Bueno, la central termoeléctrica que se acaba de inaugurar en Mejillones, bueno, las centrales desgraciadamente no se pueden construir de la noche a la mañana. Una central termoeléctrica de esa naturaleza toma más o menos 4 a 5 años, y por lo tanto esa central, independiente de que hoy día sean otras las condiciones del sistema, en el momento que fue decidida fue en ese momento, fue en el momento de la licitación, cuando no había todavía una generación renovable equivalente, y se tomó la decisión adjudicada en este proceso licitatorio, y la empresa, que yo creo que es mérito incluso de la empresa, sabiendo que tenía que cumplir con el compromiso adquirido en la licitación, construyendo una central que probablemente más adelante va a entrar en planes futuros de descarbonización, la construyó igual justamente para cumplir con el compromiso que había adquirido en la licitación. Ahora, esta es una central, entendemos nosotros, de tecnología moderna y de los mejores estándares de operación. No obstante, ciertamente tiene que entrar en los planes de descarbonización y, según sabemos, pronto el Ministerio de Energía y el Gobierno va a anunciar planes bien específicos respecto a descarbonización de la matriz energética. Eso está anunciado y todos esperamos conocer esos planes y estamos seguros que van a ser lo suficientemente contundentes como para mostrar la voluntad de descarbonizar la matriz energética, ¿no? Y solucionar así esa preocupación. Hay que señalar además que la existencia de estas termoeléctricas en la comuna, a través de los procesos de equidad tarifaria, que es una norma que iguala y premia un subsidio cruzado, y además los premios a las instalaciones centrales, está produciendo una rebaja importante de precio en la zona. Recordemos que el RGL, que fue aprobado aquí, probablemente, que se refiere a que las comunas que son intensivas en tener en su comuna generación eléctrica, como en este caso, eso produce, la generación local produce una rebaja de tarifa bien importante. Me dice que en el caso de Tocopilla esto anda del orden del 22%, ¿no?, de rebaja gracias a tener esas centrales. Y en Mejillones casi un 50% de rebaja gracias a la instalación de estas térmicas que entendemos hoy día son menos atractivas por la cantidad de energía renovable. Pero como todo en la vida, aquí claro, la paga la gente de Santiago en realidad. Entonces, es verdad que son centrales más contaminantes, pero también involucran un 50% de rebaja en precios para la población de esas comunas. Pero estamos seguros que los anuncios que va a hacer prontamente el gobierno respecto a la descarbonización, la ministra y el presidente, seguro que van a, esperamos, satisfacer plenamente ese deseo de futura generación menos contaminante. Oiga, secretario, aprovechando que usted está acá, nosotros le podríamos pedir que nos mande a través de un oficio todas las regiones, con sus comunas respectivas, por cierto, con respecto a la equidad tarifaria desde antes que se aplicara la ley y hasta el día de hoy. Bien. Hasta la fecha. Diputado Sergio Gómez. Aprovechamos también hacer la comparación con el cuadro que nos mostró el ministro Pacheco para decir que efectivamente, y para ver si efectivamente las tarifas han bajado en lo que
que dijo Pacheco en ese minuto. Es que por eso le digo, Y que en el de fondo antes- aquí no se le mete la mano al bolsillo ni a las empresas ni al Estado. Aquí lo que sucede con la equidad tarifaria es que la gente de Tocopilla pues, paga menos porque la gente de La Pintana está pagando lo que nos pagan los de Tocopilla. Eso es. Diputado Santana. No, dos cosas muy breves respecto a lo que dice el diputado Gaona. Yo quiero reiterar que ese principio, el que los territorios en donde se generan proyectos tengan una disminución, yo al menos lo comparto. De hecho, por eso no comparto, por ejemplo, esa contratación. Ahora yo solicité, un poco para sociabilizarlo con la comisión, yo solicité una información que me llegó de la CNE respecto justamente a las variaciones que han tenido las cuentas de luz en las comunas que se han visto beneficiadas por la equidad tarifaria. Eso lo puedo sociabilizar un poco en respuesta a lo que solicitaba el diputado. ¿Pero te llegó de todo el país? Me llegó de las distintas regiones y de la región de Atacama desglosado por comunas. Sí. Ya, eso está bueno, pero a lo mejor usted nos podría mandar todas. Ya, lo que pasa es que acá somos de distintos distritos y nos gustaría también tener el detalle de cómo se ha comportado, la entrada en vigencia de esta ley, porque tenemos la impresión de que en algunas comunas no se han hecho las rebajas como en algún minuto se dijeron, como estaban proyectadas desde un inicio, ¿ya? ¿Sí? Juan Ignacio. Si me permite, yo creo que ahí sería ideal, digamos, para poder tener la pedida bien clara, si también nos pudiesen remitirle a la CNE un oficio, sí, a ese respecto. Es que nosotros mandamos un oficio, lo que estábamos buscando, en qué fecha fue. Ujú. Por eso se lo estamos pidiendo personalmente, pero sin duda lo vamos a Si reoficiar. no, eso, solo para tenerla A bien, ambas instituciones, a la CNE y al Sí. Ministerio de Energía. sí, ¿Ya? sí. Sí, vamos a mandar entonces ese oficio, diputado Santana. Sí, súper, a la comisión. O sea, me lo mandáis y yo se lo paso todo. Y lo otro, vamos a tomar el acuerdo entonces para que en las próximas sesiones vamos a ver bien las fechas, pero la idea es que pueda venir CGE y el campesino, si es que están disponibles. No perdemos nada. ¿Les parece? Diputado Gaón. No, yo no sé si sea bueno, yo los traería pero en sesiones separadas. Bueno, Porque al final nos vamos nosotros a enfrascar una discusión que... de acuerdo, no tenemos... entre ellos, Perfecto. que venga, no sé, primero, porque si no al final va a ser un... Muy bien. ¿Pero les parece? Sí, de todas maneras. Separados, pero Separados. ambos. Ya, perfecto. Sí, tendría que ser los lunes. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas. No sé si es que usted quiere señalar algo para cerrar la sesión, ¿no? Entonces, darle las gracias a nuestros invitados y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.